Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta escena del Evangelio, si uno usa un poquito la imaginación, comienza diciendo que Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Ya para tener los discípulos, pues habrían pasado varios meses, por lo menos, de que él había dejado Nazaret, la tierra, la ciudad, el pueblito donde él pasó prácticamente los primeros 30 años de su vida. Había ido y había llamado a los apóstoles, y ahora regresaba ahí. Ahí viviría la Santísima Virgen aún. Por lo que el Evangelio nos narra, San José ya no estaba, ya habría muerto. La Virgen se habría quedado pues en compañía de los demás familiares. Con cuánta ilusión nuestro Señor volvería a su casa, a ver a su madre, a su tierra, a ver y pasar por el pozo donde tuvo que ir a recoger agua para llevarla a la casa, la sinagoga donde cada sábado iban a escuchar la palabra de Dios, a hacer oración, a ver todos los lugares donde de niño jugaría y haría travesuras como todos los niños. Con cuánta ilusión iría ahí a volver a la casa, al hogar, a los brazos de su madre. Y sin duda también mucha gente tendría curiosidad cuando se dieron cuenta de que estaba allí, porque para entonces ya les habían llegado las noticias, sobre todo de Cafarnaúm, que Jesús había hecho muchos milagros, que Jesús había curado enfermos, había resucitado a algún muerto, había calmado la tempestad, muchas cosas que atraían multitudes a donde Jesús se presentaba. Entonces, cuando se dan cuenta que Jesús llega a Nazaret, pues todos tienen curiosidad, las primas, los primos, los parientes, las tías, los compañeros de juegos, todos tendrían curiosidad de ver a Jesús. Y Jesús empieza en la sinagoga de Cafarnaúm, es decir, en el templecito el templecito de Nazaret, a leer la Sagrada Escritura y a comentarla. Pero ¿cuál es la reacción de la gente? Pues sí se quedan impresionados y dicen: ¿de dónde sacó esta sabiduría? O sea, reconocen la sabiduría, reconocen que tiene fama de hacer milagros, descubren que sus palabras son verdaderamente sublimes y profundas, y sin embargo no lo aceptan como al Salvador. Aunque en muchas otras partes ya lo aceptan como a Dios con nosotros, sin embargo en su casa no. Y es cuando nuestro Señor les dice precisamente ahí que un profeta solamente en su casa no es aceptado. ¿Por qué? Pues porque no son capaces de ir más allá de lo que sus ojos del cuerpo ven, lo que su mente conoce. Simplemente se quedan en la historia de decir: este jugó aquí, este comió aquí,
este vino aquí a la sinagoga, este trabajó de carpintero. ¿Qué nos puede enseñar? Y a pesar de que ellos mismos reconocen la sublimidad de su doctrina, la sabiduría de sus palabras, la fama de sus milagros, no lo aceptan. No lo aceptan, no son capaces de dar el paso y decir: bendito sea Dios, que tantos años lo tuvimos con nosotros de una manera tan sencilla y resulta que es Dios con nosotros. Por lo menos que hubieran dicho que es un profeta, si no Dios con nosotros, es un profeta, Dios lo suscitó de entre nosotros. No, se quedan simplemente atorados. ¿Cómo nos va a enseñar este a nosotros si lo conocemos? Y nuestro Señor pone como clave precisamente para poderlo aceptar la fe. ¿Y la fe qué cosa es? Es la capacidad, es una gracia que Dios nos da para poder ver más allá de lo que los ojos del cuerpo ven. Ver el sentido más hondo de una persona, el sentido más profundo de las palabras que se oyen con las orejas. Y ellos no tienen fe. Solamente su conocimiento humano es lo que los guía. Y dice el Evangelio, no pudo hacer allí milagros, solamente curó a algunos enfermos. ¿Por qué no pudo hacer milagros? Por la cerrazón del corazón de aquella gente, por la incredulidad. Y es que la fe no es aceptar un conjunto de doctrina. Aquella gente aceptó que Jesús decía cosas maravillosas, pero no lo aceptó a Él. Y esa es la fe, aceptar a Jesús como mi Salvador, como la presencia de Dios que le da valor, sentido a mi vida. Estar atento para saber caminar por donde Él me enseña. Ellos no estaban dispuestos a dejarse guiar por Jesús. Esa es la incredulidad. No lo aceptaron como al Salvador. No lo aceptaron ni siquiera como profeta. Simplemente se quedaron sorprendidos, pero no lo aceptaron. En otro de los evangelios, cuando se nos narra este mismo acontecimiento, se dice que cuando Cristo les reprocha su incredulidad, lo sacan de la sinagoga, así a rastras, y se lo llevan a las afueras del pueblito, donde hay un despeñadero, y ahí lo iban a aventar para matarlo. ¿Cómo es posible que éste se sienta con el derecho de llamarnos incrédulos? ¿Cómo se siente con el derecho de llamarnos la atención? Fíjense que esto sucedió hace 2000 años aproximadamente, pero sigue sucediendo. Yo me pongo a pensar, hoy domingo, mucha gente va a misa y ojalá que fuera más todavía. Pero a veces los que vamos a misa, y no es que esté diciendo que los demás están bien, pero los que vamos a misa estaríamos mostrando con ese hecho que creemos en Jesús, que aceptamos a Jesús. Pero sin embargo, cuando nuestro Señor ya nos urge a que lo aceptemos a Él, a que lo tomemos realmente como el que manda en nuestra vida, como el que dirige nuestra historia, el que nos urge a cambiar ciertas actitudes, ciertos criterios, a sanarnos el corazón a veces de envidias, de odios, de resentimientos, le decimos, ¿y este por qué me va a querer cambiar? ¿Y este por qué me quiere hacer que yo deje todas estas cosas? Y a veces vamos a misa, pero también se nota incredulidad. Porque sí, oímos el Evangelio, hasta nos hincamos a la hora de la consagración, pero no le hacemos caso a Jesús. Salimos igual que como entramos. Y es ahí donde también a nosotros, hoy nuestro Señor nos puede decir, no puedo hacer milagros en ustedes, porque no me han aceptado plenamente en su vida.
no me han aceptado como al Salvador en su historia. A veces salen de ahí y siguen buscando la manera de aprovecharse de los demás. Salen de ahí y siguen buscando cómo darle rienda suelta a los corajes, a los resentimientos. Salen de ahí y buscan también cómo aprovecharse de los bienes ajenos. Y pudiéramos seguir con estas actitudes. Y si nos preguntan a nosotros, oye, ¿tú qué religión tienes? Soy católico. Sí, somos católicos, pero no siempre hemos aceptado a Jesús como el que manda en nuestra vida, lo cual refleja que también tenemos cierta incredulidad. Hoy yo los invito a que al ir a la Santa Misa, y los que no puedan ir por alguna circunstancia, donde estén, que también nos detengamos y digamos, ¿hasta dónde yo tengo puesta mi confianza en Jesús? ¿Hasta dónde lo acepto como la presencia de Dios que salva? ¿Hasta dónde lo acepto para decir lo que Él me dice es el modo como tengo que vivir? ¿Hasta dónde? De veras, yo le hago caso a Jesús. Y quiero referirme muy especialmente a los jóvenes, porque aún hay jóvenes que dicen, yo creo en Jesucristo, pero no creo en la iglesia. Bueno, desde ahí yo empezaría diciéndoles, ¿en cuál Jesucristo crees? ¿En cuál Jesús? ¿En uno que tú te inventaste? Porque a veces, si yo digo que creo en Jesucristo y no creo en la iglesia, es como si yo le dijera a una mamá que viene a visitarme, señora, usted es bienvenida, pero a sus niños déjelos en la calle, a ellos no los quiero aceptar. Pues es parte de ella. La iglesia también es la continuación de Jesucristo, es la presencia salvadora de Jesucristo en el mundo, formada por todos los bautizados en torno a los pastores. Por eso, hoy también a los jóvenes yo les diría, dense la oportunidad de aceptar a Jesucristo, de darle la bienvenida, de escucharlo y poner en práctica lo que Él nos dice, lo que Él nos enseña. Y verán que es posible que nuestro mundo sea mejor, que es posible que la violencia vaya deteniéndose, que es posible que los matrimonios crezcan en armonía. Toda la vida, todas las historias humanas tienen retos, tienen altas y bajas, tienen dificultades, pero si aceptamos a Jesús, Él es nuestra fuerza y Él es también el que nos va guiando. Bueno, pues dice hoy nuestro Señor que estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Aquí en León, y digo aquí en León no porque esté diciendo que somos peores o mejores, pero aquí en León, ¿cómo nos verá nuestro Señor? ¿No estará sorprendido de la incredulidad? Es decir, de que no lo tomamos en cuenta. ¿No estará sorprendido? En días pasados veía yo en los medios de comunicación que en alguna colonia levantaron una barda y luego la tuvieron que tumbar, y eso conflictuó dos colonias que estaban ahí en medio de aquella situación. Cómo la incredulidad, pudiéramos decir, nos separa, nos divide. No condeno a nadie, ni los que le hicieron la barda ni a los que la quitaron. Simplemente lo que quiero decir es, cuando no aceptamos a Jesucristo, todos nos tenemos desconfianza. Crecen las divisiones, crecen las desconfianzas. Y lo pongo como un ejemplo muy conocido en estos días, pero eso a veces sucede dentro de las mismas casas, entre los hermanos, entre los cuñados, entre la familia, no se diga entre la familia política. A veces ponemos bardas que nos separan a unos y otros, y necesitamos levantar el corazón hacia Jesucristo y más bien trabajar por construir la unidad y la armonía.
Una sola persona no lo logra todo, pero si entre todos vamos construyendo la fe, es decir, aceptar a Jesucristo en nuestra historia, lograremos hacer cambios importantes. Jesús no pudo hacer milagros por la incredulidad. ¿No será que también en nuestra sociedad vamos deteriorándonos por la incredulidad, porque no aceptamos a Jesús? Bueno, pues pidámosle hoy a nuestro Señor, como así con hambre: Señor, aumentanos la fe para que pongamos la confianza en ti. Que tengan un buen domingo.